Bueno, interview hoy tenemos una amiga muy, muy, muy especial. Casi me han dicho que por qué no invito chicas. Bueno, aquí tenemos a la más más. Ella es Patricia Viuda Negra. Pati, gracias por estar en interview. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te estaba recordando cómo nos conocimos, ¿me entiendes? Cómo fue esas primeras veces y creo que fue con un amigo en común. Yo trabajaba en Cheyenne en ese tiempo y bueno, él era el jefe de Cheyenne, que era Conrad. Conrad, te extraño demasiado, amor. Sí, ¿no? Wow. Total, total. Sí, es uno de esos iconos de la historia de la industria que uno dice jamás podré olvidarte. Aunque ya no está en este plano terrenal, creo que fue tan increíble el impulso que él nos dio a todos en la industria Sí, sí, total. que ni hablar, hace un hueco en mi corazón hablar de Conrad en ese momento. Pero bien, 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 nena, de ahí fue, de ahí fue. Mira que yo me pongo a pensar en el tiempo de antes. Ahora ya no, ahorita hay muchas artistas de femeninas y todo. Pero en el tiempo que comenzamos, que tú comenzaste y todo, eran muy pocas. Y pocas que Bueno, marcaran también la historia. realmente cuando empecé hace 23 años, Sí. con el señor Fernando Fonseca aquí en Vía Libre, fui una de las pioneras de la industria del tatuaje femenino en Colombia, ¿cómo no? Y aquí ya que hablas de vía libre, no, eso hay que ponerlo en un marco de la historia del tatú en Bogotá. O sea, para los que no sepan, eso era el centro de tatú. Por Y favor, es el semillero. sí, 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 Es el semillero, aunque podamos decir de que demasiado competencia aquí y allá, creo que la competencia es lo que ha creado esa cantidad de titanes del tatú, ¿no? sí, total, 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 totalmente de acuerdo. Pero esa base de Bogotá, específicamente la historia del tatú en Bogotá, tendremos que poner vía libre ahí, en un Como un lugar. icono de la historia, claro que sí, el semillero de todos. Todos pasamos por ahí en algún momento, sí para comprar una aguja. Claro. Oye, y se pregunta una, ¿por qué Viva Negra? Pues realmente en ese punto estratégico de la ciudad de Bogotá, donde me puse enfrente de la gigante marca que existía allí en ese momento que era Viva Negra, yo soñé con ser parte de este crew, ¿verdad? Y dije, wow, qué lindo nombre, es imponente para una mujer, wow. ¿Verdad? Y cuando yo decidí zarpar de Colombia y abrir caminos en otros lugares, yo quedé en contacto con estas personas de Viuda Negra y en el lugar donde yo me radiqué, que fue Costa Rica hace 22 años, Ya bastante, ¿no? Costa Rica. parce, el nicho estaba perdido, ahí no había nada, una aguja no existía. Yo llegué a golpear varias puertas, hey, hey, regálame una aguja, vendémela, no sé, yo te pago lo que sea. Y los manes, no, lo sentimos aquí, no, no podemos dar nuestras agujas porque son muy escasas. Y yo dije, oh my God, Ahora voy a traer todo, las agujas y todo. tenemos aquí un nicho. Y bueno, gracias a Dios que no había nada y que logré ponerme en contacto con estas personas maravillosas de Viuda Negra. En ese momento me dieron un gran apoyo. Yo recuerdo que empecé mi negocio en Costa Rica con $500 y 3 máquinas de tatuar. Pero digamos, ¿tú tatuabas ahí sola o solamente traías insumos? Yo empecé tatuando como Oh, todos, sí. obviamente, con sangre y dolor. Hemos creado nuestra historia, pero cuando vi eso que hacía así una falta de brujas y eso, yo dije, uy, pero aquí yo puedo crear un nicho que me va a beneficiar y así yo poder viajar, ¿no? Entonces, la idea era poder tatuar, viajar y pagarme mis cosas sin tener sponsor, sino que he sido siempre mi propio sponsor. Sí, guerrera total. Pues sí, amigo, porque en el gremio, como tú lo sabes, hace 20 años era 100% masculino, ¿no? Abrirse paso en un gremio tan masculino, tan, digamos, démoslo ahí, masculino, Deporte es no duro. era un masculino, fue duro. Pero Patricia, digamos, yo me pongo a pensar, no solamente abriste ahí, hiciste tu nicho, sino que yo recuerdo que yo iba a muchas convenciones y tú te la pasabas con Paulini, te la pasabas con Rad de Cheyenne, o sea, siempre también muy buenas relaciones, ¿no? Con las marcas y de todo eso. Claro, eso es lo que nos
nos hace engrandecer en las convenciones, que podemos tener contacto con diferentes marcas, diferentes eh, tipos de tecnologías que nos ayudan a avanzar. Y cuando yo empecé a viajar, me di cuenta de esa situación, empecé a tener relaciones comerciales internacionales con estas Sí, claro. maravillosas personas y eso me ayudó a crecer muchísimo. Aquí estoy, igual después de 22 años, en búsqueda de lo mismo, de contactos, gente hermosa, celebrando también nuestra amistad de muchos años. Chévere, chévere, chévere. Pati, y entonces, digamos, tienes ahora el supply allá en Costa Rica. Sí, mi supply está cumpliendo 23 años en Costa Rica, muy agradecida con la tierra prometida, ya que Costa Rica me dio la estabilidad que Colombia en aquel entonces no pudo darme. ¿Qué te voy a decir? Soy colombotica. Y me imagino que ese cambio lo viste total, ¿no? De lo que tú me cuentas. Oh, algo pasó Fue ahí. brutal. Oh, genial. Uy, parce, nos descon... Ah, pero, no, no, tranquilo. Antes de la pandemia, inspirada por un gran maestro brasilero, Paulo Fernando. Paulo. Sí. Sí. Yo llegué a Brasil y me reuní con él porque necesitaba la documentación para los registros sanitarios de Electric King. Y el man me mira así y me dice, pero tú no has pensado en sacar tu propia línea de pigmentos, yo te maquilo, o sea, tú eres un gran ícono para todos nosotros y sácate tu propia línea de pigmentos. Empecé sacando mi línea de pigmentos con Pablo Fernando, con todos los registros de ley, y así continué creando otros tipos de insumos como son agujas, máquinas y O otros sea, usted que en ese accesorios. momento manejas su propia línea y todo. Sí, tenemos nuestra propia línea. Además de eso, tenemos la academia. Nuestra Ah, academia ya cuéntanos es... de eso. ¿Cómo nace lo de la academia? La academia nace desde el momento en el que me alié con Lauro Paulini, que fue hace más de 15 años. Ok. Empezamos a dar charlas primarias como muy básicas y hoy día ya mi academia pues tiene más de 12 años de fundación y es apoyada por el ¿Cuántos Ministerio de tatuadores han Cultura. salido? De la fecha de la pandemia, ahorita que fue donde empecé como a hacer más control, porque antes no, la verdad no controlábamos. Era que, pero ya en la época de la pandemia como que me asenté mucho mejor y empecé a tener mis registros. Tenemos 650 artistas que han pasado por la academia. No todos graduados, pero también es un semillero hermoso y fue inspiración mi maestro Fernando Fonseca. En el momento en el que dije, uy, parce, llegó el apocalipsis y nos vamos a morir, hay que dejar un legado. Y empecé a trabajar más fuerte con esto y me encanta porque entonces la suplidora vende la línea de productos y además le damos al artista calidad de producto con información y formación. Bien. Esa es mi filosofía, ¿no? No solo vender producto por todo el mundo, sino vender un producto para la gente que se forme, porque hay muchos sí saben No, cómo manejar la y me máquina. imagino que en ese proceso de enseñanza y todo, al tener una suplidora, conocer tantas cosas, ellos ya saben cuáles son los productos buenos, con qué va a trabajar desde un principio bien. Pues Diría yo, yo trato de arar bien la tierra, pero realmente estamos pasando por un, por una pospandemia, una crisis mundial económica, y a veces la gente no mira el producto de calidad, sino lo barato, lo que más le va a fluir rápido, y ahí les voy a claro. dar un feedback. Lo barato sale caro, paz. Sí, sí, sí. Mucha gente, digamos, en esta convención, ¿no? He hablado de ese tema y realmente están, y pueden hacer, no sé, tu opinión, de que el tatú tiene una pequeña o gran crisis en estos momentos, en todo sentido, una gran demanda de tatuadores, una gran demanda de insumos. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, demasiada oferta y poca demanda. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y sí, entonces le damos el fucking apocalipsis tattoo. Pero tiene que pasar. Ha pasado varias veces aquí en Colombia, ¿no? Y hemos visto que se ha evolucionado. Vemos hoy una gran cantidad de artistas de alto nivel, de exportación internacional. Nada que envidiar. Lo que pasa es que en pequeñas ciudades como en donde yo vivo, pues es complicado, ¿no? Porque no hay como el volumen, la masa, la cantidad de gente que como una ciudad de Medellín,
Bogotá, México, New York, todas esas ciudades pueden aguantar, ¿no? Nosotros, pues vamos a ver, yo me estoy parando con todo, y ya sabes que soy viuda, soy mi único equipo de No, y eso es lo bueno. Digamos, hoy en esta convención he entrevistado mucha gente, como se dice, old school, de la vieja guardia, no old school, no, de la vieja guardia, y todos, yo veo esa sensación y ese feeling de pasión por lo que uno hace y por lo que ha hecho, que pueden pasar muchas cosas, porque digamos, ahora las generaciones de ahora de pronto solamente piensan en dinero, cuánto voy a ganar, cuánto que lógico, es Sí, necesario, claro, es pero necesario, entiendo, pero la se pasión, perdió la el cuestión ritual. y todo eso son de la gente de antes que tiene eso. Entonces, Sí. yo creo que vamos a resistir muchas cosas. Sí, Patricia. El tercer de corta sí, entonces, muchas gracias. ¿Qué puede ir de aquí? Entonces decimos la Patricia. Le dedico ahora, en estos momentos, ¿qué planes tienes? Tú ya como Patricia, como no las surprises como tú. Pues en este momento Patricia está queriendo disfrutar de pleno a Vida Negra, dar todo lo que me ha, mi recorrido, mi experiencia y mi historia. Me tranquilicé bastante de mi freak show, viajé el mundo con el freak show. Ah, ese es otro tema bueno, ¿no? No, tomémoslo ya. Eso es el freak show. ¿Sí me entiendes? Porque eso fue intenso. Y fuiste. Que se fue intenso. ¿Cómo llega una persona, tú entiendes, a ese performance del freak show? Pues el performance se lleva adentro, también es parte de mis pasiones. Es algo que, wow, ¿cómo puedo expresarlo? En ese momento ya he superado etapas y ya soy un toque en otro focus, ¿verdad? Pero cuando tuve mi oportunidad de vivir el performance en flor de piel, sangre, ganchos y dolor, lo disfruté demasiado. Y creo que si muriera y reencarnara en algo similar, lo volvería a hacer. Pero digamos, es que la gente a veces no entiende, pero de freak show, que eso es así, se atrae, muy intenso. Pero no se dan cuenta que son parte rituálicas. Hasta de bastante gente indígenas que se hacían eso, o gente de Asia lo hacía mucho, que es un desprendimiento hasta el alma y del cuerpo. ¿Es verdad eso? ¿Cómo? Claro que sí, porque es un ritual, es una conexión entre tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tu mente. Si no hay una conexión real, obviamente no vas a poder pilotear ese dolor. Y no solo pilotear el dolor, tú puedes pilotear el dolor, pero ¿qué acerca de la conexión? Sí, 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 entonces es conexión contigo mismo, con el control del dolor, el control del placer mismo que genera este cóctel de endorfínico. ¿Cuál fue el último que hiciste? La última presentación. La última presentación la hice en Cancún Ok. con el estimado Gato Moreno. En paz descanse, gatito. Amor, te extrañamos todos. Para ti siempre la buena. Nos volveremos a ver ahí volando hacia el paraíso, mi amor. Y sí, pues Ese fue el último performance. sí, el año pasado aquí en Medellín, Ok. el año pasado Y también hice un performance muy bonito con mi amigo Juan. Pero ese año dije, uy, no, no puedo. Legalmente, porque el año pasado no me quedó tiempo de hablar con nadie, de disfrutar el evento. Sí, de lo Entonces, que ya estamos no haciendo. dije, es hora de disfrutar de mí misma. Ese es mi proyecto. Disfrutar a mis amigos, los eventos, este recorrido nuevo. Y bueno, estoy en la onda de la producción audiovisual, igual que vos. Claro, chévere, chévere. Todo lo bueno de todo esto es que, bueno, yo lo hice porque mucha gente me decía tantos países, tantas Vea, parce, Yo le dije, yo conozco tanta ¿qué gente voy a que yo decir? quiero que esto que yo conozco, es que lo conozco. Como lo estamos haciendo ahora. Sí, Patricia, ¿cuáles son tus planes? Viajar. Viajar. Sí, seguir viajando. No creo que vaya a parar con Citaciones. No quiero, ¿tú quieres? Yo no quiero. No, no, no. No. Yo vivo para esto. Terminar de dejar el legado que estoy en este momento coronando la tierra. Y ver el fruto crecer. Ya he visto varios frutos pasar. Estos Jurados o por aquí, por esos pasillos, ¿verdad? Muy bonito, la verdad es.
ver a mi hija crecer, tiene 17 años. Bien. Tu final le digan lo bien, Sí. Patricia, antes de terminar, siempre pido como un tip, consejo para la gente que está comenzando en este mundo del tatú. Mira, la situación después de 23 años con mis nuevas generaciones es Tiene tu mural. vive tus sueños. No dejes que nadie te diga qué hacer con aquello que es tu pasión. Créetelas, porque si no te la crees tú mismo, valórate. No dejes que caigas bajo el zapato de cualquiera, porque si tú mismo no le pones valor a lo que tú haces, ¿quién más lo va a hacer? Bueno, esto mejor dicho, hasta poesía total, poesía total. Amor, Patricia, muchísimas muchas gracias por la estar aquí, invitación, de verdad. por tu y- amistad de tantos años. Bueno, me gustó mucho lo que dijiste y yo creo que va a ser inspiración para muchas personas. Pronto nos vemos en Miami. Dale. Gracias. Bye.